agradecer a todos los que están presentes. Para mí es un honor recibirlos en este espacio que tan gentilmente nos ha cedido la Fundación Navarro Viola. Y también recordar grandes hombres que han cambiado, además de Luciano, que cuando me becó para el curso de protagonista de cambio, yo estaba en un momento con muchos miedos, un momento clave para mí, y me desanudó muchos miedos que tenía para poder traer este emprendimiento, esta idea de promover líderes, porque veía que los líderes que había no me gustaban, por lo menos los que más marketing tenían no me gustaban para nada, y veía muchos problemas dentro de las organizaciones, desde las multinacionales hasta... Y bueno, y en ese momento estaba vivo. Esta es una fundación que se dedica a temas de salud y me parecía apropiado mencionar a un doctor que tuve que también fue gran responsable de cambiar el rumbo de mi vida, que fue Héctor Bertera, que lamentablemente no está más con nosotros, pero está acá espiritualmente. Y bueno, y la verdad que el libro para mí es el resumen de todo un proceso de transformación personal que todavía continúa, porque creo que uno todo el tiempo está aprendiendo cosas de sí mismo y es un ser humano, y de liderarme a mí desde mi vulnerabilidad. Porque, bueno, desde lo personal uno trata de tapar sus vulnerabilidades, pero en realidad lo que más me ayudó a mí a salir adelante fue no ocultarlas, sino mostrarlas. En algún punto de ese libro trata de mostrarlas. Y como siempre me gustó mucho estudiar, me encanta, estoy todo el día estudiando, mi mamá está todo el tiempo tratando de sacar de la computadora porque me encanta, me apasiona el ámbito de la investigación. Y bueno, gracias a Nora me ha apoyado mucho en estos intereses que yo tengo. Traté de encontrarle también una explicación. Uno siempre trata de encontrar una explicación racional a muchas situaciones que le suceden en la vida, y me encontré con la sorpresa que hay explicación científica, lo que nos pasa también. y encontré otro significado de la palabra, la famosa palabra CSR, Corporate Social Responsibility es en inglés, que es responsabilidad social corporativa, que es comportamiento socialmente responsable. Es un tema que no ha sido muy desarrollado del mundo de las empresas, por lo menos de una manera explícita, y que tiene que ver mucho con lo que Manuel comentó hoy del comportamiento humano y cómo ayudar para que nosotros podamos ser felices y por eso más prósperos. Y en mi experiencia personal encontré que muchas veces hay muy buenas personas trabajando dentro de las organizaciones, pero las estructuras limitan que salga el ser, que salga, o por lo menos los modelos de gestión que existen, que son muy estructurados, con compartimientos estancos, por gestión, por silos. Y en ese sentido creo que la tecnología ayuda muchísimo a solucionar muchos temas que tienen que ver con los modelos de gestión que son así, ¿no? Inclusive desde lo internacional, o sea, vos podés, con la tecnología hoy en día, podés acceder a profesionales en todo el mundo y conocimiento en todo el mundo a cero costo. Eso es maravilloso, eso cambia totalmente la dinámica de todo, de cómo pensamos todo. Entonces traté de reflejar en una publicación que es digital, con la ayuda de los millennials que son tan denostados por tantas compañías y tantas organizaciones, quise traerlo ahí porque realmente se puede aprender muchísimo de estas personas. Yo aprendí mucho más de él que en todos estos años de estudio, en muy poquito tiempo. Entonces, la verdad que todos formaron parte de este viaje, que se llama un viaje hacia la sustentabilidad, justamente por eso, porque fue un viaje desde lo racional a lo más rico y precioso que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra experiencia de vida y nuestra humanidad. Y apelar a la humanidad que tiene cada uno de nosotros es la clave para poder resolver muchísimas cosas, porque todo se desanuda. Cuando uno empieza
hacerse las preguntas adecuadas, todo se empieza a resolver solo. Pero primero hay que tratar de sostenerse a uno, y eso tiene mucho que ver con el comportamiento socialmente responsable. ¿Qué es el comportamiento socialmente responsable? Bueno, hay algunos estudios en Europa que hablan que uno puede actuar de una u otra manera en función a la que querer trascender, que tiene que ver con tener una actitud universalista, que es querer que el mundo esté mejor, como puede ser organizaciones internacionales, como la CAF, organizaciones que Cintia mencionó, es querer que cumplir con principios universales básicos, que es que todo el mundo pueda acceder a la educación, que todo el mundo pueda acceder a la salud, que todo el mundo pueda acceder a las condiciones básicas mínimas, como la salud. La salud es algo que si no la tenés, nada de lo que hiciste te sirve, y lo cuento en el libro como una experiencia personal. Entonces, uno de esos dos principios menciono en el libro con respecto al comportamiento socialmente responsable y las investigaciones que se han realizado, y la otra es la benevolencia, que es hacer el bien por el bien mismo, no reclamarle nada a nadie. O sea, si yo hago un bien por vos es porque me siento bien haciéndolo, y no me querés nada. Me siento feliz por darte algo, y eso también tiene que ver con el altruismo. Necesitamos ver a la responsabilidad social de una manera mucho más altruista, y altruismo no significa que soy un hippie, vivo del aire y no me importa que mis hijos coman o no dejen de comer. No, altruismo tiene que ver con dar porque me hace feliz dar, y ser bueno porque me hace feliz ser bueno, y no porque me conviene, porque también es conveniente. Hay una frase en España, del IES de España, que dice doing good, doing well, y tiene que ver con hacer el bien haciendo bien. Bueno, yo veo en el mundo de la responsabilidad social que hay enfoques por ahí muy instrumentalistas, que tienen que ver si bien las organizaciones privadas tienen que sostenerse, porque si no venden sus productos y servicios, yo lo estoy viviendo con alimentarse, que me cuesta muchísimo vender mis productos, mis servicios, mi libro, mis cursos de capacitación, pero realmente si no los vendo no puedo darles este mensaje hoy a ustedes. Pero muchas veces se confunde comportamiento socialmente responsable con tener una buena reputación. Estos estudios muestran que algunos gerentes o directores hacen cosas por reputación y no porque realmente lo sienten. Está bien, la reputación es un tema importante hoy en día. Te rankea a nivel internacional en algunos rankings internacionales, como el MERCO, que es el Monitor de Empresario de Responsabilidad Social Corporativa. Bueno, hay un montón de medidores de los que se sirven las empresas para medir su reputación, pero no es suficiente. No es suficiente, y hoy necesitamos, para la transformación de la que habló Cintia, de la que habló Luciano, de la que habló Emanuel, apelar a algo más profundo que la reputación, sobre todo los gerentes y directores. Y bueno, un poco hay explicaciones para esto. Estamos viviendo momentos de mucha crisis, donde hay mucha gente de clase media que realmente ha perdido mucho su esperanza, de que solamente trabajando se puede prosperar, y no de otra forma, porque vivimos en países que América Latina lamentablemente tiene indicadores de corrupción muy altos. Entonces siempre es más fácil agarrar el camino fácil que trabajar, ser honesto, ser íntegro. Y bueno, y la verdad que en estos países es muy difícil sentir que uno está más premiado si es honesto, si trabaja, si hace las cosas con el corazón, que agarrar el camino fácil, ¿no? Pero por eso creo que es importante, para mí fue muy importante escribir el libro porque apelé y empecé a buscar explicaciones a estas crisis de estos liderazgos tan insanos que tenemos, que vemos en todas las organizaciones. Y una de las respuestas que las encontré también en mi experiencia de vida, ¿no? Porque uno es un ser humano y se equivoca muchas veces, lo importante es tener la capacidad de reflexión para corregir. Y yo no tengo hijos, si tuviera hijos seguramente me sería mucho
todo. Pero gracias a Dios, Dios me dio una muy linda familia y muy unida. Y bueno, eso a mí me ayudó mucho la espiritualidad. Y los estudios estos dicen también que el apelar, por ejemplo, todo lo que es yoga, meditación, mindfulness, o como quieran, cualquier técnica que ustedes quieran utilizar, ya sea respirar 10 minutos en su escritorio, para centrarse un poco en uno y empezar a sentirse, porque a veces perdemos la noción del cuerpo, no sabemos ni cómo estamos, no percibimos ni si estamos nerviosos, si estamos relajados, estamos como adaptados a un modelo mecanicista, la famosa Matrix, de la película que vimos que viene el curso de Lucho. Es como que estamos todos enchufados, ¿no? El sistema, estamos todos enchufados y todos respondemos mecanísticamente. Pero lo que se viene va a romper. Mr. Fuller fue un científico de la NASA que dijo: para crear algo nuevo, a veces es necesario dejar que el sistema quede obsoleto. Y el sistema está quedando obsoleto, porque cada vez hay más crisis, cada vez el arte de vivir y estas organizaciones que se dedican al yoga, a la meditación, están más llenas de gente. Entonces esto te está diciendo algo. Hay una búsqueda que va más allá de la pirámide de Maslow que dice, no sé, buscar el placer por el placer mismo. No, ahora lo que está pasando es que la gente necesita apelar a un sentido, a darle un sentido a su vida y a buscar un propósito. Y a lo largo de este libro yo fui escribiendo cómo fue mi proceso de búsqueda de ese propósito. Y me di cuenta que las crisis son oportunidades para poder ir al fondo de uno y encontrar ese tesoro que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestro ser, y que cada uno tiene una virtud. En mi caso siempre me gustaron los cafés literarios. No sé, iba acá a tomar un cafecito porque tuve la suerte de cruzarme con María Kodama o en algunos eventos, y siempre me inspiraba. Yo leía, no sé, estaba en un café y leía libros y yo me moría y yo decía, siento como una sensación de elevación espiritual. Me pasó en Chile, cuando estuve en Chile fui a visitar a todas las casas de Pablo Neruda. Yo veía la Chascona, la Isla Negra, y veía, no sé, vi un barco, todo lo que estaba armado alrededor de eso. Si bien Pablo Neruda era ateo, ¿no? Yo soy católica, y era bastante mujeriego, pero realmente me sentía como elevada espiritualmente. Yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, no puede ser, en otra vida debo haber sido, no sé, investigadora, no sé. Bueno, y siempre desde chiquita me decían, pero qué bien que escribís, y así. Yo decía, bueno, nunca le di bola a eso. Dije, no, tengo que estudiar marketing, trabajé para multinacionales, viajé, fui representante argentina para varios países, y todo muy lindo, pero no me llenaba el ámbito de los negocios. No, sentía que era un bicho de otro pozo, sufría, porque además yo soy súper sensible, súper emocional. Entonces me sentía, una vez me acuerdo, estaba en Chile en una reunión de negocios, la llamo a mi mamá y le digo, llorando, le digo, mamá, no sé qué hago acá. Me siento que no pertenezco a este mundo, pero me tengo que ser fuerte. Bueno, así fue como me vino un gran estrés que fue una oportunidad, porque tuve que tomar licencia, empecé con dolores en el estómago, un desastre, porque yo no pertenecía a ese mundo y el cuerpo te habla. Hay momentos en que el cuerpo te habla y uno lo querés escuchar, porque si no, tengo que poder, y porque este es el mandato que yo tengo que cumplir en mi familia, tengo que ganar mucha plata y no es el camino no está afuera, el camino está adentro. Y bueno, ese es un proceso que tuve que hacer. Y en este viaje me encontré escribiendo este libro. Y hay una parte en la que tuve que ir a mis ancestros. Y descubrí que la técnica de Otto Scharmer, que es un líder del MIT, te hace hacer eso. Entonces, escribiendo un poco, investigando mi historia, yendo un poco a mi ser, a mis experiencias de vida, descubrí
con este adicional también de la forma de gestionar las cosas de una empresa que aprendí dentro de la multinacional, que soy muy ejecutiva, muy tú, pero siempre con el sentido de querer ayudar a que las cosas cambien para mejor. Y bueno, descubrí que tengo del lado de mi papá toda la vida, una persona como que muy criticado en la familia porque se mandó muchas macanas y porque estaba enfermo. Y bueno, la verdad que su enfermedad no le permite estar bien o ser un padre presente. Entonces descubrí que mis ancestros eran dos abogados de la provincia de Córdoba y que hicieron mucha obra. Crearon una caja de ahorro nacional. Uno fue el gobernador de Córdoba. Bueno, hicieron muchas cosas y eso a mí me sanó mucho a través de la escritura, porque pude salvar muchas cosas de mi padre que las tenían totalmente denostadas. Y sin querer creé una técnica en la cual a través de la escritura, combinando la ciencia con el arte y con algunas técnicas de tecnologías sociales que se llaman ahora que es meditación, podemos hacer eso, ¿no? Sanar un poco nuestra historia y encontrar nuestro propósito y ponerlo en acción como hice yo con este libro. Así que para mí fue un proceso muy lindo, fue muy difícil lanzarlo. Ahora no está acá la que maneja todo el Lab Argentina, pero ella me impulsó mucho a lanzar el libro porque había escrito un manual previamente y bueno, la verdad que me empujaron entre todos. Acá Juan está, que fue uno de los coprotagonistas, que me ayudó. Después también un coach estaba haciendo una práctica de Luciano, para que vean lo bueno que son los coaches de Luciano. Estaba haciendo una práctica y yo dije, bueno, yo me ofrezco porque me ofrezco como carne de cañón porque me viene bárbaro. Que practiquen conmigo, tienen un montón para practicar conmigo. Y bueno, y me ayudó muchísimo en este proceso de bloqueos que hacía que no pudiera lanzar este libro. Y estas cosas pasan en un proceso de innovación. Entonces también el propósito de este libro es ayudar a traer lo que Luciano siempre dice, ¿no? Traer la mejor versión de uno a este mundo, ¿no? Y somos nosotros los primeros que ponemos esas trabas. ¿Por qué? Pero no las ponemos de una manera consciente, las ponemos de una manera totalmente inconsciente, porque estamos condicionados por los patrones, por los modelos, por el deber ser, por todo lo que nos transmitieron nuestras generaciones pasadas. Y la idea un poco también es con este libro es poder ayudar a un montón de gente a que pase por mi mismo proceso. Por eso para mí es muy importante que esté Cintia, que esté Luciano, que esté Manuel, que esté todo, digamos, todo el mundo, Nora, Pablo, ustedes, para mí es muy importante porque son parte de este logro. Y bueno, necesitamos muchos más héroes, ¿no? Como dice Cintia, necesitamos muchos más héroes, por eso nosotros queremos ayudar con la gente a hacer este proceso. Y bueno, la verdad que haber encontrado que todo este proceso personal por el que yo pasé y poder reflejar todas las herramientas que existen desde la innovación para poder hacer eso, poder traer nuestra mejor versión, basándonos más en la parte derecha del cerebro que tiene que ver con la empatía, todas las cuestiones que históricamente han sido denostadas por la raza humana, que es el de la sensibilidad, la intuición, todo, por el modelo mecanicista y racional, digamos, poder poner todas esas virtudes humanas al servicio de la creación de cosas nuevas, porque hoy en día el mundo necesita un rediseño desde todos lados, necesitamos rediseñar el mundo. Cuando hablamos de regenerar, estamos hablando de rediseñar, y para rediseñar necesitamos valernos de un montón de herramientas que tienen que ver con la intuición. Los diseñadores tienen eso y ponen en práctica eso, que es la intuición. Y a mí otro chakra con su modelo me ayudó muchísimo. Así que bueno, voy a darle la palabra, porque me están haciendo señas hace rato, a Nora, que es una persona que quiero mucho y que me conoce de hace muchísimos años. Ella es doctora en Administración de la UBA
y además tiene una carrera muy impresionante. Y bueno, y lo más lindo con Nora es que nos conectamos desde el corazón, entonces es la unión de la ciencia con el corazón, que es algo que menciona Toyama mucho, que es el pensar, digamos, no actuar solamente desde la voz del cerebro, de lo que nos dice el cerebro,